que voy a comenzar a grabarla ahora y voy a compartir el PPT. ¿Se ve? Según yo sí se ve. Ya. Primero de diferenciación. ¿Quién me podría decir a grandes rasgos lo que es la diferenciación? Especialización. ¿Cómo? Estado. ¿Un estado de qué? Ya una célula deja la mitosis, ya, pero y de diferenciar. Cuando hablamos de diferenciar, y estamos hablando en el contexto de una célula. ¿Qué le pasa a una célula cuando se diferencia? Se especializa eso. Cuando decimos que una célula se empieza a diferenciar, es que, claro, está con todo este proceso de la proliferación, pero que también va expresando cierta cantidad de genes o cierto tipo de genes que la van a hacer de un tipo específico. Por eso tenemos tantos tipos variados de células. ¿Ok? Por mucho que, claro, digamos que tenemos todo nuestro organismo es de células nucleadas, ¿ok? Células eucariontes, seguimos teniendo distintos tipos celulares, como neuronas, células epiteliales, em, células del tejido linfático, neuronas, hepatocitos, etcétera. Tenemos una gran cantidad de tipos celulares y, claro, esto es gracias a la diferenciación. Y si nos ponemos a pensar cómo, desde el momento de la fecundación, porque ya vimos ya en mitosis, sabemos qué es lo que ocurre para que se empiecen a dividir las células y generar más células, ¿ya? En un momento primordial, cuando ocurre la fecundación y somos el cigoto comienza a proliferar, ¿ok? Se comienza a ver mitosis desde el cigoto, que el cigoto es la fusión del gameto masculino con la fusión del gameto femenino, y me empieza a ver proliferación desde ese momento. Y esas células ya se empiezan a diferenciar desde ese momento. ¿Ok? Las células ya empiezan a tener un camino al cual dirigirse. Entonces, en esta clase vamos a ver lo que es eso de la diferenciación. Ya, aquí hay unas preguntas para que después en su estudio personal las puedan ver, pero durante esta clase vamos a responder a todas a estas 6 preguntas. ¿Ya? Mm. Primero, sí, diferenciación es el proceso mediante el cual la célula no especializada y con un potencial de diferenciación se convierte en una célula especializada y adquiere un carácter funcional y morfológico particular. ¿Ok? Podemos decir que las neuronas trabajan distinto a cómo trabaja en las células del hígado. ¿Ok? Tienen una forma distinta y tienen una funcionalidad distinta. Esto es gracias a la diferenciación de las células. Como dije, es fundamental el desarrollo embrionario y postnatal, en el mantenimiento de tejidos adultos, en la renovación y reparación de tejidos y en la ingeniería de tejidos. ¿Ya? Y cómo tenemos unas características morfológicas y funcionales distintas gracias a la expresión de genes. Piensen que todo lo que ocurre dentro de una célula es gracias a la expresión de los genes. Sin todos los procesos que vimos antes, como de replicación, transcripción, traducción, la diferenciación no podría ser posible. ¿Ya? Cuando hablamos de potencial de diferenciación, tenemos 4 tipos de potenciales. Hay 4 tipos que pueden tener la célula. Puede ser una célula monopotencial, o sea que una célula madre que solo puede dar origen a un tipo de célula, una multipotencial, que tienen un grado mayor de diferenciación, mayores que las mono, pero menos que las otras dos. ¿Ya? La pluripotencial son células madre de las capas embrionarias que tienen mucha capacidad de diferenciación, pero menos que las totipotenciales. Y las totipotenciales son células madres del cigoto, que justamente el cigoto que le estamos hablando, el blastómero, que puede diferenciar a cualquier tipo de celular. Entonces, en otras palabras, sería que la totipotencial se puede diferenciar en todos los tipos de células que tenemos. Neuronas, hepatocitos, células de la linfa, eritrocito, tejido óseo, tejido graso, tejido muscular, ¿ok? Mucho.
Las pluripotenciales tienen menor capacidad que las totipotenciales, pero igual tienen una gran variedad, ¿ok? Como las que vamos a ver más adelante. Las multipotenciales tienen menos potencial que las pluripotenciales, pero más de un solo destino de diferenciación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Me va quedando bien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Bien. Ya. Ahora, la diferenciación embrionaria viene desde ya la fecundación, cuando se junta el gameto masculino con el femenino. Como sabemos, estas son células haploides que cuando se juntan se vuelve a restaurar la diploidía. ¿Ok? El cigoto es diploide, ¿ok? Tiene la configuración 2N2C, ¿ok? Mientras que los gametos femenino y masculino, el espermatozoide y el ovocito, tienen la conformación de un N1C. ¿Ok? Y si juntamos un N1C con otro 1N1C, nos da el 2N2C. ¿Ok? Ya esto de mórula, esto no es tan relevante en realidad, pero que entiendan que aquí es donde comienza la diferenciación. ¿Ok? Ya desde el momento uno en que hacemos un cigoto, ya la diferenciación empieza a ser como tal. Ya este ovocito, ¿ok? Tiene mucho ARN mensajero de las ciclinas, ¿ok? Como vimos, las ciclinas son importantes para permitir el paso desde G0 hasta G1, ¿ok? Pasar de la quienesencia a la interfase. Y cuando se produce la fecundación, este cigoto es capaz de dividirse rápidamente, traduciendo los ARN mensajero que activan la proliferación. ¿Ok? Entonces tenemos un ovocito con gran cantidad de ARN mensajero de ciclinas, y cuando ocurre la formación y tenemos el cigoto, este ARN mensajero de ciclinas comienza a sintetizar ciclinas. ¿Ok? Como sale aquí, se salta G1 y G2 y entra rápidamente en mitosis. Ya se empiezan a formar las capas embrionarias, trofoblasto, ectodermo, endodermo, mesodermo. Esto no es tan relevante, pero se le puede echar un ojo como para ir entendiendo lo fundamental de este proceso. ¿Ya? ¿Y por qué nos diferenciamos a células específicas según la capa embrionaria? ¿Ok? Estas de acá, la anterior son las capas embrionarias, ¿ya? Como dije. Y que a pesar de que esas células madre aún no estén diferenciadas en ese momento, indirectamente ya lo están. Su destino ya está determinado por los tipos de ARN mensajero que tienen en su citoplasma. ¿Ok? Cuando decimos que una célula madre ya tiene un destino predeterminado, un destino determinado, significa que comprometió su linaje. ¿Ok? Cuando comprometemos el linaje de una célula madre, es que por el tipo de ARN mensajero que tiene su citoplasma, es que va a estar comprometida para sintetizar las proteínas de cierta familia de células, ¿ok? Y distinta a otra familia de células. ¿Ok? Los ARN mensajeros que están en el citoplasma en los primeros momentos no se distribuyen equitativamente. Durante la división de estas células van a haber regiones de células del embrión con distintos ARN mensajeros en su citoplasma, y esto hará que después se sinteticen proteínas específicas que termina provocando la diferenciación de las células más tarde. Ya, pero esto es para que lo lean después, mucho texto, pero que vayan entendiendo que em, el destino de una célula va a estar determinado por los ARN mensajeros que tengan, porque van a expresar proteínas distintas. Y como expresamos proteínas distintas, tenemos funciones y estructuras distintas. ¿Ya? Hay que primordialmente esto de la línea ligando receptor, factor de transcripción, expresión génica diferencial, es que tenemos que recordar que los factores de transcripción son los que se van a unir o a enhancers, a genes potenciadores de la expresión génica o a genes silenciadores, ¿ok? Genes que van a inhibir cierta expresión génica. Por ejemplo, que está un cigoto y le llega un ligando a su receptor, ese receptor activa una vía intracelular para que activar un factor de transcripción específico y activar una expresión génica diferencial. ¿Ya? Esa es la vía. ¿Ok? Desde un ligando que, según el receptor, ocurre la amplificación de señal, ocurre la respuesta es la expresión génica diferencial. Si tenemos dos células, ¿ok? A una le llega el ligando A y el ligando B, las dos células, suponiendo que activan factores de transcripción específicos distintos, una célula se va a diferenciar en la tipo célula A y la otra se va a diferenciar en el tipo de célula B, ¿ok?
solo porque el ligando que se les unió fue distinto, ¿ya? Eso es como lo fundamental de esto. Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Porque esto sí es medio complicado, medio enredado más que complicado. ¿Vamos bien? Se va entendiendo? Sí, no. Hágame con las reacciones de ahí, si yo igual sé usar su... Ya, voy a asumir que sí. Ya, gracias. Em, Esto de diferenciación celular en crecimiento, de que la base de esa diferenciación viene dada por la expresión génica particular que tenga un tipo de célula en comparación con otra de un tejido distinto. ¿Ok? Es lo mismo que acabo de decir. La expresión diferencial de genes que produce características moleculares que diferencian a los tipos de moléculas. ¿Ok? ¿Y por qué expresamos diferentes genes? Porque tenemos factores de transcripción distintos en los distintos tipos de tejidos. ¿Ok? Tenemos em, unos factores de transcripción específicos para el músculo, otros específicos para las neuronas, otros específicos para el tejido conectivo, etcétera. ¿Ya? Y esto está dado por las células mesenquimáticas, las células multipotenciales, que ya no son totipotenciales, pero son multipotenciales, ¿ok? Tienen igual una gran posibilidad de diferenciarse, ¿ya? Que se van a diferenciar a un tipo de célula específica según las señales que reciban del medio, ¿ok? O sea, un ligando específico va a hacer que una célula mesenquimática se diferencie en una célula específica, ¿ya? Eso es lo primordial que tienen que entender. Ligando específico, célula mesenquimática, célula distinta. Célula específica relacionada a ese ligando, ¿ya? Em, que esto que la recepción es una señal del medio que induce la activación de factores de transcripción específicos que harán diferenciar a la célula, ¿ya? Esto es lo que, de nuevo, repito, ligando, receptor, factor de transcripción específico, expresión génica diferencial, ¿ok? El cómo yo, una célula mesenquimática, me diferencia en una célula X va a estar definido por la unión de un ligando específico que active una cascada para activar el factor de transcripción específico de las proteínas de esa célula distinta, ¿ya? Y que estas células mesenquimáticas se pueden extraer de la médula ósea, ¿ok? Y del tejido adiposo, ¿ya? Eso es muy importante, tengan muy en cuenta esto que está marcado en rojo, de que estas células mesenquimáticas o células madre, cuando dicen que hacen un trasplante de células madre, es por esto. Van a una persona, le sacan el tejido el contenido de la médula ósea y se lo ponen a otra persona para un tratamiento, ¿ya? Es importante. Médula ósea y tejido adiposo, ¿ya? Aquí esta imagen de las... Sí, siempre es de la médula ósea del adiposo. No hay de ningún otro, no se pueden sacar de ningún otro tipo. No se puede sacar ni del músculo, ni del hígado, ni de las neuronas, no, solo de la médula ósea y del tejido adiposo, ¿ya? Pero es mejor sacarlo de la médula ósea, ¿ok? Porque en el adiposo es más complicado. ¿Se entendió? ¿Resolví bien la duda, Martina? Ya, bueno. ¿Alguien más tiene otra duda hasta el momento? Que tenga que repetir, si tengo que repetir todo de nuevo, lo puedo hacer. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Bien? ¿Se va Yo entendiendo? tengo una. Dime. ¿Se escucha bien primero? Sí, Ya, hablaste de un ligando específico y de ahí no escuché bien lo que dijiste. ya. Significa que desde un ligando específico, ¿ok? De un ligando X, que se va a unir a su receptor X, que va a activar una cascada dentro de la célula, ya sea proteína G, ya sea tirosina quinasa, da igual. La respuesta, el final de esa acción del ligando, va a ser que se active un factor de transcripción específico para que podamos expresar proteínas específicas del tipo celular que nos vamos a diferenciar por la unión del ligando X. Ya, ok, si yo me diferencio a una célula, significa porque se me unió un ligando que, en comillas, me dijo que me diferencia en esa célula. Ya, pero fue lo de ligando, recepción, amplificación de señal, respuesta, expresión génica diferencial. Ya, esto es importante verlo acá, la expresión génica diferencial.
que eso es lo que nos permite tener distintos tipos celulares. ¿Se entendió? O lo Sí, repito. ahora sí. En este esquema de acá sale desde las células mesenquimáticas, ¿ok? Que nos podemos, primero, las células mesenquimáticas, antes de diferenciarse, se renuevan, ¿ok? No es como que estemos diciendo ya, toma una célula mesenquimática y diferenciate, porque si lo piensan, como al final en la reparación de tejidos, nos vamos a acabar, ¿ok? Piensen que, por ejemplo, como vieron en la clase de apoptosis, el epitelio se renueva siempre cada 23 días, ¿ok? Tenemos piel nueva, tenemos sistema digestivo nuevo, cada 23 días, ¿ok? ¿Y cómo ocurre eso? No es como que tengamos una cantidad infinita de células y que siempre las vayamos tirando y que luego se nos acaben. No, eso no pasa, sino que estas células mesenquimáticas o células madres primero se van a renovar, ¿ok? Ocurre ya una mitosis. Esta mitosis va a dejar dos células, una célula que se queda como reserva y la otra célula que se va a diferenciar. Ya, esta célula diferenciada va a ir hacia el progenitor, se empieza a diferenciar hacia por ejemplo, un tejido óseo, tejido conectivo, tejido muscular, células del estroma, a tendones, a generar adipocitos, a generar neuronas, epitelio, músculo cardíaco, hepatocitos, etcétera. Ya, lo importante de esto es que, primero, que de la célula mesenquimática de la reserva, una se renueva, una se queda en la reserva de una mitosis, la otra se puede diferenciar según el tipo de ligando en distintos tipos celulares, ¿ok? Hacia la osteogénesis, la condrogénesis, miogénesis, etcétera. ¿Ya? Ahí está. Esto del compromiso de linaje es, como dice acá, cito, que una célula mesenquimática multipotencial se compromete a diferenciarse con un tipo de células, ¿ok? Y se comprometen por las señales que reciben del medio. Y mientras la célula se va diferenciando, también va proliferando. ¿Ya? O sea, el que yo, una célula mesenquimática, me comprometa con un linaje significa que me llegó un ligando desde el medio extracelular que me dijo, ya, tú te vas a comprometer con este linaje de estas células, por ejemplo, musculares. ¿Ya? Y entonces yo me voy a empezar a diferenciar solo en células musculares. ¿Por qué? Porque me llegó un ligando específico e hizo que me comprometiera con mi linaje, ya que es ahora de células musculares. Y ocurre lo mismo con las del hueso, las del tejido, las del cartílago, las del músculo, el estroma, tendón, etcétera. Ok. Permiso. Uy, disculpe, tenía que tomar. Ya. Em, sí, ahora esto del compromiso del linaje con una célula mesenquimática hematopoyética. Cuando hablamos de hemato, es de sangre, ¿ok? Componentes de la sangre. Ya. Esto escúchenlo bien porque lo pasamos en fisio este semestre. Entonces, para que tengan el concepto entendido de la materia. Ya, estas células mesenquimáticas hematopoyéticas, ¿ok? Las hematopoyéticas multipotenciales van a recibir señales celulares que en primera instancia hacen que se comprometa con un linaje, ya sea linfoide o mieloide. ¿Ok? Cuando esta célula hematopoyética em, se compromete con un linaje, se va a comprometer con el linaje linfoide, ¿ok? El de arriba, o el mieloide, el de abajo, ¿ok? Según el tipo de ligando que se le una. ¿Ya? Em, Si es linfoide, ya se va a empezar a diferenciar hacia el progenitor linfoide y se empieza a diferenciar, ya puede ser una natural killer, un linfocito T, un linfocito B o células de la dendrítica. Ya, la diferencia entre el linfoide y mieloide es que el progenitor linfoide solo se deriva en componentes de la linfa. Ya, estos que salen aquí arriba. Los natural killers, los linfocitos T, los linfocitos B y las células dendríticas. ¿Ya? Mientras que los mieloides, se van a diferenciar en otros tipos celulares, como otro tipo de dendritas, en macrófagos, en osteoclastos, en neutrófilos, los eosinófilos, en basófilos, las plaquetas, los megacariocitos y los eritrocitos.
eh, mieloide viene que ver con la sangre como tal, ¿ok? Componentes que vamos a encontrar en la sangre sí o sí. ¿Ok? Creo que en esto lo vieron en su TP de sangre, de que están estos dos neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, ¿ya? Y que en otro tipo de células de la sangre son los tejidos de la linfa, ¿ok? El tejido linfático, es la respuesta inmune, como los natural killer, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿ok? Pero primordialmente la diferencia entre linfoide y mieloide es que el linfoide solo se deriva en tejido linfático y el mieloide solo se deriva en contenido relacionado más que nada con la sangre, ¿ok? ¿Quedó claro ahí? ¿O me expliqué horrible? Ya, bien. Como decía aquí, por ejemplo, esta célula hematopoyética se compromete, por ejemplo, con la línea mieloide, ¿ok? Se convierte en un progenitor mieloide y este progenitor mieloide, según otro tipo de ligando específico que se le una, se va a diferenciar en, por ejemplo, en células que deriven en eritrocitos, ¿ok? O en células que deriven en megacariocitos y luego estas se rompan en plaquetas, o en células que deriven en basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos, ¿ok? Em, pero esto de comprometer linaje es que me llega un ligando y digo ya, ahora con este ligando yo soy de aquí, ¿ok? Yo de esta familia no me mueven, ¿ok? Esta familia de células no me van a mover. ¿Por qué? Porque me llega un ligando, ¿ok? Y solo voy a poder diferenciarme en los tipos de células de la familia con la que ya me comprometí, ¿ya? Em, sí, ¿ok? Y luego va a seguir teniendo señales que harán diferenciarse hasta la célula que deseamos. Por ejemplo, tenemos una célula hematopoyética y le tiramos un ligando para promover la síntesis de eritrocitos. La célula, primero, cuando le llega el ligando, se empieza a comprometer con nuestro linaje y en lo que le seguimos añadiendo ligandos específicos de los eritrocitos, se va a empezar a diferenciar, que su expresión génica cambia, las proteínas que expresa cambian para que tengamos un eritrocito. Ya, y va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, para la producción de una natural killer, por ejemplo. ¿Ok? Que de la hematopoyética se compromete al linfoide y el linfoide luego se compromete a convertirse en un natural killer. ¿Por qué? Por los ligandos que le llegaron del medio. Ya. Y claro, esto mismo lo que acabo de decir, que luego seguirán recibiendo señales hasta una diferenciación terminal. Cuando hablamos de diferenciación terminal, es una diferenciación que ya no va a llegar a ningún otro lado. ¿Ok? Que ya no puedo seguir diferenciándome. Si se acuerdan de la clase de proliferación, les decíamos que la célula sale de la interfase, sale del ciclo proliferativo en tres etapas. La quiesencia, que cuando le decimos ya que no siga proliferando, pero que puede seguir proliferando. La senescencia, que es cuando hay un daño en la célula y le decimos ya, nunca más vas a poder proliferar de nuevo, ¿ok? Por un daño en el ADN, estrés oxidativo, etcétera. Y la otra forma es la diferenciación terminal, ¿ok? Cuando ya tenemos una célula totalmente diferenciada que ya no necesitamos que siga proliferando, ¿ok? Como puede ser una neurona. La neurona se diferencia muy poco, ¿ok? O el tejido cardíaco, ¿ok? El tejido cardíaco se diferencia también muy poco, ya el tejido el músculo cardíaco. Y aquí el ejemplo que la diferenciación terminal es cuando una célula ya pierde su capacidad de proliferar. Por ejemplo, en un osteocito. Los osteocitos son la parte final de una diferenciación, que esta célula, este osteocito, es la línea final. Es como el último hijo que ya no se va a poder diferenciar. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Se va entendiendo bien? ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Vamos a seguirlo. Em, Esto es más del ejemplo de los que les dije, pero con más dibujitos. De que aquí tenemos el hueso, ¿ok? Del hueso nos vamos a ir a la médula ósea, ¿ok? Deberían saberse esto porque están pasando esto. Y tenemos ya el osteoclasto, el eritrocito, células del estroma, etcétera. Pero que también vamos a tener células hematopoyéticas, ¿ok? Multipotenciales. Esta hematopoyética multipotencial, según el tipo de ligando que se le una, se va a diferenciar en una linfoide o una amiloide. Si es linfoide, se diferencia en linfocito T, linfocito B o natural killer.
Y si es mieloide, se va a diferenciar en neutrófilo, basófilo, eosinófilo, en un monocito, luego en un macrófago, en un megacariocito, luego en plaquetas o en eritrocitos. ¿Ya? Es como fundamentalmente esto. El mieloide deriva en todos estos de la derecha y el linfoide deriva en estos tres de aquí arriba. ¿Ya? Y todo esto ocurre ¿en dónde? En la médula ósea. ¿Ya? Por eso les dije antes de que en la médula ósea se encuentra y se puede sacar células madre, ¿ok? Porque están aquí, estas células hematopoyéticas. Por ejemplo, un ejemplo que me dio una profe del colegio cuando vi este tema es en la anemia. En la anemia tenemos un problema para sintetizar eritrocitos, ¿ya? Entonces nos pueden hacer una donación de células madre, ¿ok? Y a una persona le sacan el tejido de la médula ósea y nos lo inyectan a nosotros para tener un contenido de células madre hematopoyéticas, ¿ya? Eso. Ya, y ahora, ¿cómo sabemos una stem cell, una célula mesenquimática, se comprometió con su linaje? Según todo lo que he dicho ahora, ¿quién me podría decir cómo sabemos si una célula se comprometió con un linaje? Así que me lo diga aquí ahora. Y el que lo sepa responder, le aseguro que le va a ir bien en la prueba. Ah, no, tarjeta. Ninguno, de todo lo que he dicho. Ya les voy a dar un rato para que piensen. Voy a buscar el cargador del compu que se me apaga. Ya volví, ya tengo el cargador. Em, Como la pregunta era, ¿cómo saber si una célula mesenquimática se compromete con su linaje? Cuando adquiere características específicas, ya, cuando ya está diferenciada. Sí, pero no, se puede ver de antes. Antes de que se diferencie, ya podemos saber cuándo se compromete con su linaje. Por los marcadores y por un marcador. Esta de acá me gusta. Tiene que ver con los factores de crecimiento. Sí, tiene que ver con los factores de crecimiento. Porque recibió el legado específico, sí. Porque está comprometiendo su linaje al expresar sus genes de proteína, sí. Expresa genes específicos. Por el ligando, sí. Mayormente, por todo lo que me están diciendo, sí. Podemos saber cuándo se compromete un linaje, pero mayormente es por lo que han dicho de expresar genes específicos. Ya, esperen, voy a responder tampoco. Sí, sabemos que una célula mesenquimática compromete su linaje cuando vemos en su citoplasma, por ejemplo, proteínas específicas que nos van a llevar a saber
Ya, esta célula se va a diferenciar en este tipo de linaje, ¿ok? Por las proteínas que tiene dentro. ¿Ok? Sí, tiene que ver con los factores de crecimiento, porque em, es que el factor de crecimiento en este caso sería el ligando, y el ligando lleva a la expresión de estos marcadores. ¿Ok? Sí, por los marcadores tiene que ver con los marcadores, que estos marcadores son las células, perdón, son las proteínas dentro de la célula que nos van a saber decir que la célula se va a derivar en esto. ¿Ok? Puede decirse, hay un ejemplo así bien rata, que es como cuando le ponen el destino a una carta. ¿Ok? Sabemos que una carta va a ir a cierto destino. ¿Por qué? Porque sale que le escriben el destino. ¿Ok? El destino de estas células aquí sería por los marcadores. Bien, estos marcadores de transcripción específicos. ¿Ok? Sí, son los factores de transcripción específicos que salen acá. Que aquí salen cuatro ejemplos de estos cuatro tipos de tejidos: mioblasto, adipocito, osteoblasto y condrioblasto. ¿Ok? Y lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir respondiendo. Sí, porque es un ligando específico, em, porque está comprometiendo su linaje a expresar genes de proteína. Sí, al expresar genes de proteína específicos, em, por ligando, por la capacidad de diferenciación, no, porque, por ejemplo, te puedo poner a un cigoto, ¿ok? Que es una célula madre totipotencial, y a una célula hematopoyética, que es multipotencial, ¿ya? Pero no podemos saber con cuál comprometió su linaje solo por saber qué células son, sino que tenemos que ver dentro de esa célula para saber qué factores de transcripción específicos está teniendo para diferenciarse. Ya, que me dice, a pesar de mandarle factores de transcripción específicos, la célula no podrá volver a su fase inicial, sí, porque no seguirá su linaje mandado así, su destino de linaje. Más que si tiene que ver los factores de transcripción específicos, y sí, cuando una célula se empieza a diferenciar, nunca vuelve hacia atrás, ¿ok? La célula cuando diferencia solo camina hacia adelante, ¿ok? Hacia una dirección, y no puede caminar en la dirección de hacia atrás. ¿Ok? Si yo soy una célula madre y me diferencio en un miocito, ¿ok? En un mioblasto, no puedo volver a ser célula mesenquimática. ¿Ok? Por esto es importante que las células mesenquimáticas, las células madre, se renueven. Y por eso hay una mitosis, que de una sacamos dos y una se renueva para que ocurra otra, y la segunda se diferencia. Que eso sí es importante. Pero bien, todos me supieron responder y quedó claro. ¿Ok? ¿Alguna duda con lo que expliqué? ¿Quedó bien claro cómo una célula compromete su linaje? Bien, no, más o menos, penca la ayudante o no. Em, bien, Marty, las células monopotenciales, que no son ni son mono, las células monopotenciales, te voy a dar un ejemplo con lo que vimos antes. Las monopotenciales son las que se diferencian solo en un tipo de célula. ¿Ok? Por ejemplo, esta aquí en el diagrama, aquí en la más abajo, sale una célula circular con núcleo, que es rojita. Ya, esa es una célula monopotencial que se va a poder diferenciar solo en un eritrocito. ¿Ya? Solo tiene un destino, el eritrocito. ¿Ok? Y una multipotencial va a ser, por ejemplo, esta mieloide. ¿Ya? ¿Ok? La mieloide tiene menor capacidad de diferenciarse, ¿ok? Que una totipotencial, pero igual tiene más destinos. ¿Ok? Piensa que aquí tiene cuatro posibles destinos para generar monocitos, eosinófilos, basófilos o eritrocitos. ¿Ya? Una multipotencial tiene un abanico de posibilidades de diferenciarse, menos que una pluripotencial y totalmente menos que una totipotencial, pero más que una monopotencial. ¿Ok? Piensa, mono, uno, multi, unos pocos, pluri, unos varios, toti, todo. ¿Ok? Piensa que en las totipotenciales, el cigoto, de una sola célula que es el cigoto, nos podemos diferenciar en todo un organismo. ¿Ok? Pero de estas células multipotenciales, como las hematopoyéticas, solo tienen una pequeña capacidad de proliferar. ¿Ok? Solo dan a esta cantidad de tejidos. ¿Se entendió ahí, Martín? Bien, sigamos. ¿Alguien más tiene otra duda?
para que vayamos resolviendo. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ya, si no hay más dudas, vamos a continuar. Ahora, con los marcadores de linaje, ¿ok? Que son estos factores de transcripción específicos, vamos a tener los que, los que nos importan en este curso, son estos cuatro. Run X2, MioD, PPARI y SOX9. Ya, así me los aprendí yo, ¿ok? Pero son el MioD, el SOX9, Run X2 y PPAR gamma, ¿ok? Es la letra gamma, pero es más fácil decirle PPARI. Ya, el factor de transcripción específico, RUNX2, nos va a diferenciar en un osteoblasto, ya en las células óseas. El factor de transcripción específico, MIO-D, nos va a diferenciar solo en mioblastos. ¿Ok? Vamos a sacar solo células musculares. El P-pari, el factor de transcripción, nos va a diferenciar solo en adipocitos. ¿Ya? Y el factor SOX9 nos va a diferenciar solo en condroblastos. Ya, anótense bien esto, apréndanse esta imagen de aquí y los nombres porque se los van a preguntar, porque yo los pregunté en el certamen formativo y se los tienen que saber, ¿ya? Es acto de memoria, pero em, es importante que lo sepan, ¿ya? Vamos a seguir. Ahí está. ¿Quién me pregunta? ¿Lo puedo repetir? Ya, lo voy a repetir. Estos cuatro moléculas de aquí abajo, ¿ok? Son los marcadores de linaje, ¿ya? Son factores de transcripción específicos que nos van a decir cuando nos comprometimos con un linaje, ¿ok? Cuando una célula mesenquimática ya expresa cierta cantidad de RUN X2, por ejemplo, se va a comprometer a hacer solamente osteoblastos, ¿ya? Porque este factor de transcripción específico, RUN X2, solo va a diferenciar en osteoblastos. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si esta célula mesenquimática expresa el factor de transcripción MIO-D, ¿ya? Este MIO-D va a hacer que la célula mesenquimática se diferencie hacia el mioblasto. Ya estos cuatro acá, el MIO-D, el PPARI, el RUNX2 y el SOX9, son factores de transcripción diferentes que van a expresar a genes diferentes. ¿Ya? Por esto estas cuatro células son distintas. ¿Por qué? Porque estos cuatro factores de transcripción son distintos y van a expresar a genes de proteínas distintas. ¿Ya? ¿Se entendió o no? ¿O lo repito? ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? Más o menos. Bueno, sigamos. ¿Qué es la continuación de lo que dije? En puro texto de esto. Que la diferenciación de las mesenquimáticas, sí, de las mesenquimáticas por RUNX2, ¿ok? Esta de la izquierda, va a sacar solo osteoblastos, ya la formación de hueso. Aquí sale más de que se autorregula, también su propio silenciador, y que induce proteínas principalmente que van a la matriz extracelular, ¿ya? El PPARI diferencia en adipocitos, ya el de la derecha diferencia en adipocitos. Puede interaccionar con los brazos saturados. Esto es más que nada materia, la pueden revisar después. Pero que sepan que son estos cuatro los más importantes. RUNX2, hueso. PPARI, grasa. MIO-D, músculo. SOX9, tejido conectivo. ¿Ya? Ya. Y sistema óseo, ya como modelo para comprender la diferenciación, tenemos que la formación ósea es como muy dependiente de la diferenciación, ya porque tenemos cierto tipo de células que funcionan de una manera y al diferenciarse funcionan de otra manera, ¿ya? Esto con la formación ósea, de que por ejemplo las 14 semanas, desde las 14 a las 19 semanas empieza a formarse el esqueleto y se empieza a diferenciar aquí en el feto, ¿ok? Como en la imagen de acá abajo. Y en la imagen de la derecha, este esqueleto a rayos X creo que es, nos muestra la forma endocondrial de los huesos, ¿ok? Que se van formando
y que estos huesos, a pesar de que se están formando, también hay cartílago involucrado. Ok, ¿qué factor de transcripción es si nos estamos diferenciando hacia un osteoblasto? Bien, RUNX2. ¿Cuál es el factor de transcripción que tenemos cuando nos diferenciamos hacia un condrioblasto? Disculpen. Sí, SOX9. SOX9 es el que diferencia en condrioblasto. Ok, ¿cuál es el factor de transcripción que deriva en un adipocito? Tenemos dos. Pepari, bien. ¿Y cuál es el que diferencia en célula muscular? En mioblastos. Bien. Les va a ir súper bien en la prueba, se lo juro. Si van entendiendo bien esto, es importante porque es lo que van a preguntar los profes al final, o mayormente lo que preguntan. Y vayan como ensayando pensar en ya, ¿qué ocurre si esto no ocurre? Porque los profes son hartos de preguntar en la falla del mecanismo. ¿Ya? En la clase le presentamos todo el mecanismo, pero a los profes les gusta preguntar qué pasa cuando este mecanismo falla. Ya, vamos a seguir. A esto con la formación ósea y la osificación indirecta va a estar dado en diferentes etapas. Ya que pasamos en los huesos largos en la línea epifisiaria, que el esqueleto cartilaginoso se vasculariza, entra en eritrocitos, pero a pesar de que entran en eritrocitos también entran células mesenquimáticas. El interior del tejido cartilaginoso, las células mesenquimáticas se diferencian a osteoblastos. Si se diferenciaron a osteoblastos, significa que usaron el factor de transcripción SOX9. Estos, no, perdón, osteoblastos, perdón, a RUNX2. A RUNX2, ¿ya? Si es osteoblasto, es RUNX2. Y si es a un condroblasto, sí, es a un SOX9, ¿ya? Y estos osteoblastos que están entre medio de los condroblastos empiezan a secretar proteínas que calcifican el cartílago, ¿ya? Por eso decimos que nuestros huesos son ricos en calcio y que necesitamos calcio para los huesos, más en edades tempranas. ¿Por qué? Por esto, por la formación del hueso, de que vamos sintetizando proteínas que tienen calcio y que van a hacer esta calcificación, este endurecimiento de la matriz ósea. Ya el tejido cartilaginoso se queda recluido en los extremos, continúa el crecimiento, ¿ok? Porque aún hay condrocitos que están proliferando, que si son condrocitos tienen el factor SOX9, y cuando los condrocitos dejan de proliferar es cuando se alcanza la estatura final, ¿ya? Por ejemplo, cuando terminamos nuestra de crecer a la edad de como unos 18 más o menos, o 25, va a depender, pero cuando nuestra estatura cede, ¿ok? Por ejemplo, que el fémur está creciendo, cuando deja de crecer es cuando estos condrocitos dejan de proliferar, ¿ya? Que en el cartílago ya no quedan células mesenquimáticas, pero sí hay células mesenquimáticas en la médula ósea, ¿ok? No hay en el cartílago, y cuando no hay en el cartílago no hay crecimiento del hueso, pero sí tenemos células mesenquimáticas en la médula ósea, ¿ok? Y si sabemos que tenemos células mesenquimáticas, es que se diferencian en lo que les dije de las células de la sangre, ¿ya? Perdón. Esto no es necesario que se lo aprendan paso por paso, pero que sí tengan una idea clara de los factores de transcripción involucrados, ya las células a las que derivan esos factores de transcripción y que vamos a utilizar la formación ósea, ¿ok? Con el conjunto de cartílago y hueso para entender la diferenciación, ¿ya? Ahora, con la proliferación y la diferenciación del linaje celular osteoblasto, ¿ok? Si es del osteoblasto, significa que utiliza RUNX2, como será aquí arriba. Esta célula va a captar una señal extracelular
que es de BMP, ¿ya? BMP es el ligando que induce a la activación de RUNX2, ¿ya? BMP es el ligando, ¿ya? Y RUNX2 es el factor de transcripción. No son lo mismo, ¿ya? Es importante que entiendan eso. Ya, esta célula madre se diferencia y luego se vuelve un osteoprogenitor, ¿ya? El osteoprogenitor capta vitamina D y otras moléculas que le inducen a diferenciarse en un preosteoblasto. Este preosteoblasto capta la vitamina D, BMP, unos glucocorticoides, y la inducen a diferenciarse en un osteoblasto. Ya, lo importante de esto, más que nada, es que BMP va a activar una cascada, ya una cascada aquí dentro de la célula, que da igual en la cascada, pero que va a activar la diferenciación en un osteoblasto, ¿ya? O sea, inhibimos también la diferenciación hacia miocitos, ¿ok? Solo por el ligando que es BMP, ya decimos que nos vamos a convertir en un osteoblasto y que no nos vamos a convertir en los demás tipos celulares, ¿ya? Y la activación del factor de transcripción RUNX2 va a ir hacia un gen específico y va a inducir la diferenciación, o sea, vamos a generar proteínas características de los osteoblastos, ¿ya? Esto es como lo más importante. Los sustratos que ocupa, como la vitamina D, los glucocorticoides, disculpen, da un poco igual, ¿ya? Pero que entiendan esto de que la activación de este ligando y la expresión de RUNX2 nos va a llegar a la diferenciación en un osteoblasto, ¿ya? BMP actúa como un ligando que es un receptor, lo activa, el receptor se fosforila, el receptor fosforila el factor de transcripción RUNX2 y se transcribe en la proteína RUNX2. ¿Ok? Tenemos esto que no que dice acá, lo que recién dije, es que tenemos el BMP que activa el receptor activa una cadena que hace que se active la expresión de RUNX2. Y cuando se activa la expresión de RUNX2, tenemos mayor cantidad de RUNX2 y RUNX2 se va a ir de nuevo al núcleo para hacer que nos diferenciamos en la célula del osteoblasto. ¿Ya? Esto es lo que es como expresamos el factor de transcripción a partir de otros factores de transcripción. ¿Ya? Eso es como lo primordial de esto. ¿Ya? Es que claro, vuelve al núcleo, se une a otro promotor, la traducción de osteocalcina y otros genes, ¿ya? Como genes importantes en la producción de hueso. Eh, ya, si una célula ya es capaz de mineralizar la matriz extracelular, calcificada es porque ya es un osteoblasto, ¿ok? Cuando ya tenemos una célula que con la cantidad de RUNX2 que tiene, ya puede calcificar la matriz extracelular, y se vuelve un osteoblasto, ¿ya? Y cuando este osteoblasto que está generando matriz extracelular, ¿ok? Y la mineraliza, cuando ya, por ejemplo, mineralizó todo lo que hay a su alrededor, ¿ok? Esta célula ya no se puede mover. ¿Ok? Piensen que es como que piensen en el osteoblasto como un trabajador, un obrero, que está poniendo yeso, ¿ok? Está poniendo yeso en las paredes y piensen que lo único que hace es poner yeso. Y cuando termina de poner yeso, significa que ya se llenó de yeso todo lo que está a su alrededor y no se puede mover. Y cuando no se puede mover, este osteoblasto se convierte en un osteocito, ¿ya? ¿Y por qué? Porque se diferenció, ¿ya? Permiso. Ya, listo. Disculpe, es que ando medio resfriado. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que tenga que volver a explicar? ¿Me han entendido todos? ¿O la mayoría? Bien. Ahora con lo que viene siendo. Lo siguiente es explicar un poco esto, de que ya tenemos la célula madre, que primero se renueva y luego de la célula madre hubo mitosis. Una se queda como vuelve a la reserva y la otra se empieza a diferenciar.
¿Ya? Se empieza a diferenciar la sola mesenquimática. ¿Por qué? Por la acción del ligando BMP, por TGF beta. Y aquí esta sola mesenquimática, por la unión del ligando, comienza la expresión de RUNX2, ¿ok? Aumenta. Esto aquí abajo, estas líneas negras aquí abajo significa la cantidad de expresión de estas proteínas de aquí de la izquierda, ¿ya? Y luego va a venir la diferenciación en el osteoprogenitor. Este osteoprogenitor utiliza la vitamina D, el TGF beta, el FGF2, luego corticoides. Ya, lo importante que entiendan de esto es que primero va a haber una cantidad de RUNX2, que es el importante, que siempre va a estar constante y que cuando se empieza a diferenciar más hacia lo que viene siendo un osteoblasto, su cantidad aumenta, ¿ya? Lo que hace RUNX2 es promover la producción, la síntesis de osteocalcina, ¿ok? Que se empieza a producir desde las etapas del preosteoblasto. Ya hay que van a haber otras moléculas que están relacionadas con RUNX2 para la diferenciación, ¿ok? Pero que requerimos de RUNX2 como un factor de transcripción que nos va a derivar en una célula del hueso, ¿ok? Y que la unión del ligando BMP nos va a llevar a todo esto, ¿ya? Hay más sustratos que ocupan las células, ¿ok? Hay más factores de transcripción, pero lo importante es el ligando, que es BMP, y el factor de transcripción específico del osteoblasto, que es el RUNX2, ¿ya? Y que utiliza vitamina D. Entonces, pregunta de prueba, si tenemos una deficiencia de vitamina D, ya vamos a tener problemas con la producción de hueso. Sí, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el sustrato suficiente para formar em, primero la osteocalcina y que los osteoblastos trabajen bien. ¿Ya? Vamos a seguir. La RUNX, la osteocalcina, RUNX2 y la vitamina D son factores de transcripción específicos de la osteocalcina. ¿Ya? La osteocalcina es una proteína que mineraliza la matriz extracelular. ¿Ya? Y requerimos que RUNX2 y la vitamina D tengan que estar juntos sí o sí para expresar la osteocalcina. ¿Ya? Aquí sale que de la célula la pluripotencial, cuando le llega RUNX2, se diferencia en un proestoblasto. Cuando le sigue expresando RUNX2, se convierte en un osteoblasto inmaduro. Y junto a RUNX2 y otros genes, va a empezar a producir hueso, primero hueso inmaduro, luego se empieza a seguir diferenciando, ¿ok? Con otras proteínas hace un osteoblasto maduro, y este osteoblasto maduro va a producir la producción de hueso maduro, ¿ok? La osteocalcina, y luego cuando ya este osteoblasto llenó todo su vecindario, digamos, de la matriz extracelular, ¿ok? De osteocalcina, se convierte en, uy, se convierte en un osteocito, ¿ya? Y que requerimos de la junta de la vitamina D y de RUNX2 para la producción de osteocalcina, ¿ya? Esta de aquí abajo, la OC, es la osteocalcina y requerimos de RUNX2 y la vitamina D para esto, ¿ya? Pregunta, pero para alimentos. ¿La vitamina D es liposoluble o hidrosoluble? Bien, es liposoluble, ¿ya? Creo que me habían explicado de qué tenía que ver eso em, con la osteocalcina, pero no me acuerdo y no lo pregunto, así que no es importante que lo sepan, pero que vayan relacionando todos estos temas, ya que la vitamina D es liposoluble, que es requerida junto a RUNX2 para producir la osteocalcina, ya una proteína específica que solo va a sintetizar eh, la línea de células que se comprometieron con RUNX2, ya. Esto es expresión de la osteocalcina, cuando RUNX2 se traduce en el citoplasma, entra el núcleo, ¿ok? Si entra al núcleo es porque tiene la secuencia de localización nuclear, porque fue transportado por una importina, pasó por el complejo nuclear, etcétera. Ya, también es importante que vayan como integrando todo esto. Les pueden preguntar, ¿qué ocurre si RUNX2 no tiene la secuencia de localización nuclear? No puede entrar al núcleo, no puede trabajar. ¿Ok? No puede funcionar como factor de transcripción
porque no puede llegar al núcleo, ¿ya? Em, ya, entra al núcleo, se posiciona en el gen de la osteocalcina, en su promotor, desplaza los nucleosomas, al desplazar los nucleosomas, el gen de la osteocalcina hace espacio suficiente para que siga la transcripción, ¿ok? De la osteocalcina, y la vitamina D se une a su receptor en la célula, se activa y al activarse se convierte en un factor de transcripción específico para la osteocalcina, ¿ok? Entonces, requerimos de RUNX2 que active y que descondense primero la cromatina, ¿ok? Que aleje los nucleosomas, que haga el espacio suficiente para tener la caja data y posicionar a la RNA polimerasa. Y requerimos de la vitamina D y de su receptor para activar eh, la expresión específica de la osteocalcina. Ya aquí la imagen de abajo, la última, tenemos estas bolitas, estas esferas, no sé, estas bolitas verdes de acá, son los nucleosomas, ya, y vamos a tener que RUNX2 va a estar unido a la secuencia promotora y que se van a empezar a unir proteínas y el receptor de la vitamina D para que empiece la síntesis del mRNA de la osteocalcina, ¿ya? Entonces, para producir osteocalcina requerimos de RUNX2 que se una al, ay, al enhancer, ¿ok? Al promotor, y de la vitamina D que también se una al promotor con RUNX2, ¿ya? Requerimos RUNX2 para que se una la vitamina D, y con RUNX2 y la vitamina D y su receptor estimulamos la transcripción de la osteocalcina, ¿ya? Em, sí, ya, y cuando está el promotor basal activado y específico, cuando el basal y el específico están activados, se potencia la transcripción y aumenta la expresión de osteocalcina. Ya que este RUNX2, la celeste y la vitamina D y su receptor están en morado. Ya se unen a la secuencia promotora. Esta secuencia promotora estimula a la caja data y con la caja data comienza la RNA polimerasa, la 2 porque es mRNA, y sintetizamos mRNA de la osteocalcina. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos mutaciones en RUNX2, en un alelo mutado, ¿ok? Que tengamos problemas con la expresión de RUNX2, que vamos a tener matriz ósea mineralizada, ¿ok? Pero que no están todos los huesos, ¿ok? Está a medias. Por ejemplo, en las imágenes de la derecha son ratones que les fueron diciendo rayos X conforme que iban creciendo, ¿ya? Y los de la 2 de arriba tienen la expresión de RUNX2, ¿ok? El primero tiene la expresión de RUNX2 y de otra proteína que no me acuerdo cuál era, ¿ok? Pero el segundo tiene la expresión de RUNX2 pero no la expresión de la otra proteína, ¿ok? Pero eso, si ven, no afecta tanto, ¿ok? Tanto, igual se afecta a la formación ósea, ¿ok? Piensen que el primero es el control. Ya el control tiene todos sus genes bien y va a formar un hueso, un esqueleto bien. Ya el segundo tiene una mutación en otra proteína, ya, y que su formación de hueso, si bien se va a estar dada, va a estar menos eficiente que el del control. Ya, y el último es el que tiene ambos genes inhibidos. Ya, este tiene los genes de RUNX2 y de la otra proteína inhibidos. Y como ven, no tiene, en la última imagen del fondo de la derecha, no tiene el esqueleto en rosado, por ejemplo. ¿Ok? Que el rosado es el que indica que hay esqueleto. ¿Ya? Como carece de RUNX2, las células no se pudieron diferenciar en hueso. ¿Ok? Prácticamente este ratón no tiene hueso. ¿Ya? Y las cantidades que tiene son muy pocas en comparativa con los otros dos. Lo que sí tiene es esto marcado en celeste, que es el cartílago, ¿ya? ¿Y por qué tiene cartílago? Porque los condroblastos se diferenciaron en cartílago y estos condroblastos se pudieron diferenciar en condroblastos, valga la redundancia, porque la producción de SOX9 no estaba alterada, ¿ya? Pero como sí estaba alterada la producción de RUNX2, no pudimos generar hueso, ¿ya? Por eso es tan importante. Y hay una enfermedad humana que es la displasia cleidocraneal,
que son personas que tienen no me acuerdo, lo explicaron en clase, pero que sus huesos son como o más flexibles o menos fuertes, no recuerdo bien, y que pueden juntar los hombros, ¿ok? Pueden juntar los hombros hacia adelante, ya como sale en la imagen. Ya hizo, claro, nos va a dar como una debilidad ósea. Por eso es importante em, entender esto, ¿ya? Y entender que hay patologías que están asociadas con la mutación de RUNX2 y la formación de hueso. Em, claro, aquí sale. Los dos alelos mutados, esto pasa cuando tenemos solo un alelo mutado, ¿ya? Cuando tenemos los dos alelos mutados, eh, no hay mineralización de la matriz calcificada y el organismo se queda con esqueleto de cartílago y muere al nacer. Ya aquí en la imagen de la derecha es lo mismo, ya que tenemos la formación de hueso, ya la tenemos bien, en el control lo tenemos bien, piensa que se ve y está todo bien. En la segunda, que aún tenemos RUNX2, igual hay una cierta formación de hueso y puede crecer, se puede como, em, no diría vivir, pero la formación de hueso igual no está al 100% inhibida, ¿ya? Pero en el último, la tercera banda de la derecha es el que tiene inhibida todo y se puede ver de que carece totalmente de esqueleto. ¿Ok? Comparando el tercero con el primero tiene un esqueleto bien formado. ¿Ya? El segundo tiene deficiencias en su esqueleto, pero el tercero directamente no tiene. Y al no tener esqueleto, muere. ¿Ya? Entonces, em, es como que vayan sabiendo que estas mutaciones en la expresión de RUNX2 es vital para tener esqueleto, ¿ok? Sin RUNX2 seríamos este ratoncito de la derecha. Ya no tendríamos esqueleto y no habríamos nacido, ¿ok? Ya habríamos muerto al nacer. ¿Ya? Y lo otro tiene que ver con la osteoporosis, que primero que sepan que está el osteoclasto, que es el osteoclasto es el que se come el hueso, que así a palabras bien, ¿cómo decirlo? No es como, a palabras bien casuales, el osteoclasto produce hueso y el osteoclasto se come el hueso. Ya, el osteoclasto va degradando la matriz ósea y en la osteoporosis, por ejemplo, hay una desregulación entre la formación y la degradación de hueso. Ya, en la imagen de la izquierda se ve el hueso normal, pero con la osteoporosis, estos osteocitos que se ven aquí están muy debilitados. ¿Por qué? Porque la matriz ósea se debilitó, ¿ya? Y se va viendo lo mismo con el tiempo. Em, Esto de aquí de cómo funciona la diferenciación de las células mesenquimáticas, de cómo llega a la sangre, cómo se empieza a diferenciar, cómo hay los osteocitos que están en la matriz extracelular, los osteoblastos que están en esta capa de acá, los fibroblastos, las células del estroma, ya que empieza a funcionar toda esta la diferenciación, y que ya las stem cell hematopoyéticas, las HSC, originan osteoclastos y otras células, ya, y las mesenquimáticas originan osteoblastos, ya. Pues, la hematopoyética produce osteoclasto, ¿ok? El que se come el hueso. Y la mesenquimática produce osteoblasto, el que produce hueso. ¿Ya? Y lo que sale en la imagen de la izquierda, que en una condición normal de hueso, tenemos osteoblastos que están produciendo hueso y osteoclastos que se comen hueso. ¿Ya? Y tenemos las células mesenquimáticas que se diferencian en osteoblastos y las hematopoyéticas que se diferencian en osteoclastos. Y cuando tenemos un hueso osteoporótico, es que vamos a tener una mayor cantidad de osteoclastos que de osteoblastos. Ya entonces nos comemos más huesos del que producimos. Ya, y hay eso derivado a problemas con la diferenciación, por ejemplo, con problemas con RUNX2. Piensen que aquí también se ven más adipocitos, puede haber una mayor cantidad de PPARI, hay múltiples opciones, pero esto es lo que ocurre con la osteoporosis, ya que hay mayor cantidad de células que degradan hueso que las que producen hueso. Sí,
Hueso normal, que hay un equilibrio entre células que generan hueso y células que degradan hueso. Las mesenquimáticas se diferencian en osteoblastos, adipocitos, y hay mayor diferenciación hacia osteoblastos, ¿ya? Pero en un hueso osteoporótico, las mesenquimáticas se diferencian más en adipocitos porque hay más pepari, ¿ok? O porque hay menos BMP, ¿ya? Y deja de haber tanta diferenciación hacia osteoblastos, ¿ok? Y cuando ocurre esto de que hay más pepari o hay menos BMP, tenemos menos osteoblastos, por tanto vamos a tener mayor cantidad de osteoclastos que degradan el hueso, ¿ok? Y esta desregulación del balance entre osteoblasto y osteoclasto nos va a dar el hueso osteoporótico, ¿ok? El que sale aquí arriba a la izquierda. Y esta imagen es un mapa horrible de cómo ocurre la diferenciación de las células, ¿ok? Desde el epiblasto embrionario hasta el endodermo y cómo se diferencia hacia las células de todo el cuerpo. ¿Ya? Pero esto no es nada para que se lo aprendan, sino que entiendan que todas las células que tenemos derivaron de una célula totipotencial. Ya nacimos de una célula totipotencial que fue generando células pluripotenciales, multipotenciales y monopotenciales hasta las células diferenciadas que marcan nuestros órganos a día de hoy. Ya, eso sería la clase de diferenciación. Tenemos este ratito para responder preguntas de que cualquier duda que les haya quedado de la clase, de la ayudantía, cualquier así, cualquier duda que tengan, cualquier queja, o que entendieron todo. Ok, les pregunto, les paso un certamen de esto y me lo responden y se sacan un 7. Vamos a tomar eso como un sí. Martí, la célula totipotencial, más que ser la célula madre, la totipotencial sería como el cigoto. Ya acuérdate que el cigoto es lo que se forma con el gameto masculino y el gameto femenino, que forman este cigoto. Este cigoto tiene la capacidad de diferenciarse en todos los tipos de células, ya en absolutamente todos. Ya en las células madre como tal se diferencian en lo que viene siendo una totipotencial, una eh, pluripotencial y monopotencial. ¿Ya? Célula madre es como el concepto general y el ser totipotencial es una característica de una célula madre. ¿Ya? Más que ser que las totipotenciales son las células madre, sino que las células madre pueden ser totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales y monopotenciales. ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguien más que tenga otra duda? Lo que sea, lo podemos responder acá. Tenemos este ratito. Recuerda. Ya, lo de los alelos mutados. Ya. Por ejemplo, tenemos que si ya tenemos los alelos mutados, primero saber que RUNX2 tiene su expresión en dos alelos. ¿Ya? Un alelo 1, alelo 2, que se viene haciendo en el alelo de la madre y el alelo del padre. ¿Ya? Y cuando uno de estos dos viene mutado, em, vamos a tener que la formación de hueso, ¿ok? Piensa que en la imagen de la derecha donde se ven los ratoncitos y su esqueleto en la radiografía, en el control, ¿ok? El que tiene bien ambos genes, su hueso formado está prácticamente en perfectas condiciones, ¿ya? Tiene toda la formación de hueso, ¿ok? Y está bien, ¿ya? Y cuando tenemos en la imagen del medio uno de los alelos mutados, ya sea el de la madre o el del padre, da igual, pero cuando tenemos uno de esos alelos, como que la producción cae a la mitad, ¿ok? Y hay hueso que tiene matriz ósea, pero que no la tiene tan bien expresada, ¿ya? ¿Hay hueso? Sí, hay hueso. Hay células del hueso, hay matriz ósea, pero es menor que el que tiene los dos alelos bien, ¿ya? Y cuando tenemos ambos alelos mal, ¿ok? Cuando el alelo de mi mamá y el alelo de mi papá vienen fallados, así en lenguaje casual, no vamos a tener expresión de hueso, ya. Va a ser muy, 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 pero muy poquito la expresión de hueso, ya como la imagen, la última línea de la derecha. Ya este ratoncito tenía mutados ambos alelos y entonces su formación de hueso, no hubo formación de hueso prácticamente. Ya, si lo ves,
No hay como nada morado, ¿ok? Y el morado viene siendo el hueso. Ya y en el último eh, no hay, no hay hueso prácticamente, no hay esqueleto, no tiene esqueleto este ratón. Por lo tanto, nace muerto ese ratón, básicamente. Cuando tenemos un solo alelo mutado en humanos, puede generar esta enfermedad llamada displasia cleidocranial, ¿ya? Que es como sale en la imagen, que son personas que pueden, por ejemplo, llevar ambos hombros hacia anterior y juntarlos, ¿ya? No se puede, en personas sin la mutación, no se puede hacer eso, llevar los hombros hacia tan anterior, ya, y juntarlos hacia la línea media. Pero en personas que tienen un alelo mutado de RUNX2, sí pueden hacerlo, y se llama displasia cleidocranial, ¿ya? Cuando en un individuo tiene ambos alelos mutados de RUNX2, significa que no va a expresar hueso, ¿ok? Esta matriz ósea mineralizada no se expresa, ¿ya? Básicamente no hay mineralización del hueso. Y tendremos un individuo sin hueso, como aquí en la imagen de la derecha, la más abajito, del extremo inferior de la derecha. Este ratón carece totalmente de matriz ósea, ¿ya? No tiene huesos prácticamente. Vamos a decir que no tiene huesos y todo lo que sí tiene es cartílago. ¿Por qué? Porque el cartílago funciona bien. ¿Por qué? Porque SOX9 sí tiene ambos alelos, ¿ya? Pero como RUNX2 no tiene los alelos bien, ¿ok? Sus alelos se mutaron y ya no expresamos RUNX2, no tenemos hueso, nacemos muertos prácticamente. ¿Quedó claro ahí, Paula? Sí, ya. ¿Alguien que tenga otra duda? ¿Podemos revisar de nuevo, volver? ¿O quedamos todo claro? ¿Ok? Aquí después de que en su estudio personal que hagan estas preguntas, que las respondan, para que se vayan acordando, ¿ok? Son preguntas que añadieron los ayudantes que, para practicar eso mismo de acordarnos de la materia. Uy, ya. Nadie tiene ninguna otra pregunta más. Sí, ninguna. Cero preguntas. ¿Estamos bien entonces? ¿Quedó bien? ¿Quedaron bien con la ayudantía? ¿Ya? ¿Sí o no? Bien, perfecto. Em, eh, el certamen de prácticas lo estamos conversando con los profes aún. Necesitamos que nos revisen las preguntas. Así que sale entre mañana, en la mañana o en la tarde. Ya tendremos que subirlo, pero si sale y cuándo sale lo vamos a confirmar en el grupo durante el día o mañana. Ya, pero vamos a tratar de subirlo para que lo tengan. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, damos terminar hoy día esta ayudantía. Recuerden que a las 7 va a haber otra ayudantía. Perdón. Vamos a tener otra ayudantía, ¿ok? Ahora de muerte celular. Y le subí el PPT de muerte celular. Ya tienen este PPT, se lo subí a cursos. Y ahora voy a subir la grabación de esta ayudantía. ¿Ya? Así que ojalá que vengan a la tarde, que le digan a sus compañeros que vengan, que participen, porfa, porque me siento esquizofrénico hablando solo. Pero eso, muchas gracias por asistir igual. Y tengan buena tarde, si van a almorzar ahora, aprovecho. Y eso, nos vemos más rato. Chao, cuídense. Uy, ¿cómo tú me